las oraciones que el Espíritu Santo escucha cuando nadie más te ve. ¿Qué pasa con esas oraciones que salen de lo más profundo de tu corazón cuando nadie te ve, cuando no hay público, cuando ni siquiera puedes ponerlas en palabras claras? Se pierden en el aire, se disuelven en el silencio o llegan a los oídos de aquel que nunca duerme. Esta es la gran pregunta que atormenta a muchos creyentes. Tal vez tú mismo la has sentido, te arrodillas de madrugada, con lágrimas que no sabes explicar, con palabras que apenas salen, y la duda golpea en tu mente. ¿Realmente alguien me está escuchando? ¿Será que mis oraciones se quedan encerradas en esta habitación? El silencio de la noche puede engañarte y hacerte pensar que tu clamor se ha apagado, pero en realidad es todo lo contrario. Son precisamente esas oraciones secretas las que el Espíritu Santo escucha con más ternura, las que son guardadas como tesoros en el corazón de Dios. Jesús mismo habló de esto en Mateo capítulo 6, versículo 6, cuando dijo que cuando ores, entres en tu cuarto, cierres la puerta y ores a tu Padre que está en lo secreto. Y lo que tu Padre ve en secreto, Él lo recompensará en público. ¿Te das cuenta de lo que significa? Las oraciones ocultas no son ignoradas, son apreciadas, no son olvidadas, son escritas en los cielos. No dependen de testigos humanos, porque tienen un testigo eterno, el Espíritu que habita en ti. Es en esas oraciones que nadie más ve donde se revela quién eres realmente, no lo que aparentas, sino lo que tu alma grita en silencio. Hay algo misterioso y poderoso en lo secreto. El mundo valora lo visible, lo que se publica, lo que se celebra en voz alta, pero Dios mira lo que nadie ve. Él escucha el clamor en medio de la noche, la súplica que lanzas en un susurro mientras las lágrimas mojan tu almohada, la palabra entrecortada que sale mientras caminas solo por la calle. El Espíritu Santo no necesita que tus palabras sean elocuentes, porque Él mismo traduce lo que tu corazón no sabe expresar. Él convierte tus gemidos en oración, tus lágrimas en intercesión, tu silencio en un lenguaje que llega directo al trono de Dios. Y aquí está la verdad que quiero que quede grabada en ti desde ahora. Nunca estás orando solo. Tal vez tus ojos no ven a nadie, tal vez tus oídos no escuchan respuesta, pero el Espíritu está allí, inclinándose hacia ti, recogiendo cada palabra, cada lágrima, cada pensamiento. Aun cuando los hombres no lo notan, Él lo anota. Aun cuando parece que no hay eco, tu oración sube como incienso delante de Dios. Y mientras el enemigo susurra que tus palabras son inútiles, el Espíritu responde con la certeza de que ninguna de tus oraciones se pierde. En este viaje que vamos a recorrer, vas a descubrir cuáles son esas oraciones secretas que mueven el corazón del Espíritu Santo, las que parecen pequeñas en la tierra, pero son grandes en el cielo. Verás cómo la intimidad más profunda no se construye en lo que todos aplauden, sino en lo que nadie ve. Y al comprenderlo, tu vida de oración cambiará para siempre, porque entenderás que lo que dices en secreto tiene un peso eterno, y que cada clamor escondido está sembrando una respuesta que llegará en su tiempo. Las oraciones que el mundo ignora, pero el cielo registra. Hay oraciones que jamás se escuchan en un púlpito, oraciones que no llevan un tono ensayado ni frases cuidadosamente estructuradas. Son las oraciones que se escapan entre suspiros, que nacen en el cansancio, en el quebranto, en el anonimato. Y es precisamente ahí donde ocurre uno de los mayores milagros espirituales. El cielo las registra todas. Lo que para el mundo es invisible, irrelevante o insignificante, para el Espíritu Santo es sagrado, porque el reino de Dios no mide la oración por su volumen, ni por el lugar donde se pronuncia, sino por la profundidad con la que sale del alma.
En un mundo obsesionado con la exposición, con los aplausos y los escenarios, hay una realidad espiritual que pocos comprenden. Las oraciones más puras no se elevan desde plataformas, sino desde lugares escondidos. Tal vez sea desde un rincón olvidado de una casa, desde una cama de hospital, desde un baño cerrado donde nadie puede escuchar. Esas oraciones que nunca fueron compartidas en voz alta, que jamás se repitieron en público, son anotadas palabra por palabra en los libros celestiales. Porque lo que el mundo ignora, el cielo honra. El Espíritu Santo no está impresionado por la elocuencia, Él busca autenticidad. No se conmueve por la cantidad de palabras, sino por la verdad que hay en ellas. Cuando nadie más te escucha, cuando tu oración no encaja en el molde tradicional, cuando incluso tú dudas de si fue suficiente, Él ya la recibió, Él ya la guardó, Él ya comenzó a obrar. Y eso es lo que muchos no ven. Mientras algunos esperan que la respuesta venga solo después de una gran reunión, hay respuestas que ya fueron desatadas por una simple frase susurrada entre lágrimas. Recuerda lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 18, versículo 7, que Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. No dice que claman en público, no dice que claman con perfección, solo que claman. Y ese clamor continuo, aunque no sea escuchado por nadie más, conmueve el corazón del Padre. La oración secreta no es una oración débil, es una oración protegida de la contaminación del orgullo. Es una oración que no necesita espectadores porque tiene toda la atención del cielo. Hay personas que oran con fuerza delante de multitudes, pero están vacías cuando nadie las ve. Y hay otras que tiemblan al hablar, que sienten que no saben orar correctamente, pero que, cuando lo hacen en lo íntimo, provocan que el cielo se incline. Porque el Espíritu no responde a técnicas, responde a corazones quebrantados. Él no busca profesionales de la oración, Él busca sinceridad, y cuando la encuentra, se mueve con poder, aun si nadie más en la tierra lo nota. Tú tal vez has sentido que tus oraciones no valen mucho porque no sabes decirlas como otros. Pero hoy, el Espíritu quiere romper esa mentira. Porque lo que importa no es cómo suenan en tus labios, sino cuánto pesan en tu alma. Lo que el mundo ignora, lo que tus propios oídos desprecian, es lo que el cielo valora más. Y mientras tú crees que tus palabras se pierden en el aire, el Espíritu las recoge y las presenta como incienso delante del trono. Las lágrimas como oraciones no habladas. Hay momentos en los que el alma está tan cargada, tan herida, tan desgastada, que no hay palabras. Intentas orar, pero lo único que brota son lágrimas. No puedes formular una frase, no sabes por dónde empezar y solo cierras los ojos esperando que Dios entienda lo que no puedes decir. ¿Y sabes qué? Él lo entiende, porque las lágrimas también oran. Son frases líquidas que brotan directamente del Espíritu. Son súplicas silenciosas que el Espíritu Santo no solo escucha, sino que traduce, interpreta y presenta delante del Padre con un peso que trasciende cualquier oración verbal. En Romanos capítulo 8, versículo 26, está escrito que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero Él intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esto es exactamente lo que ocurre cuando lloras en su presencia. No es un momento de fracaso espiritual, no es falta de fe. Es una de las expresiones más profundas de conexión con Dios. Porque mientras tus lágrimas corren por tus mejillas, el Espíritu intercede desde dentro de ti con un clamor que atraviesa el cielo. El enemigo quiere hacerte creer que esas lágrimas son señal de derrota, que Dios no responde a los que ya no tienen fuerzas para hablar. Pero la verdad es que el cielo está más atento a esas lágrimas que a muchas oraciones recitadas sin vida.
porque cuando lloras, estás mostrando lo más vulnerable de tu alma. Estás abriendo la herida, estás derramando todo sin filtros ni máscaras. Y ese nivel de autenticidad conmueve el corazón del Espíritu como pocas cosas lo hacen. Tal vez nadie ha visto cuánto has llorado en secreto. Tal vez tú mismo has secado tus lágrimas sin pensar que tenían valor. Pero en el reino de Dios ninguna lágrima se pierde. Salmos capítulo 56, versículo 8, dice que Dios recoge nuestras lágrimas en su odre, como si cada una fuera una joya digna de ser preservada. No se evaporan, no caen al suelo como si no tuvieran importancia, son recogidas, son guardadas, son escuchadas. Esas lágrimas no solo tienen valor espiritual, también tienen poder profético, porque muchas de ellas no solo son expresión de dolor, sino también semillas de promesas. Hay respuestas que hoy estás viendo en tu vida que fueron sembradas con lágrimas que derramaste en temporadas pasadas. Lágrimas que nadie vio, pero que el Espíritu Santo presentó como intercesión pura ante el trono. Cuando ya no puedas orar, no te obligues a llenar el silencio con palabras vacías. Permítete llorar en su presencia. Permite que tu alma se exprese como sabe, sin presión, sin culpa, porque el Espíritu Santo no solo tolera tus lágrimas, Él las interpreta, Él las transforma en clamor, Él las convierte en lenguaje celestial. No te estás desmoronando, te estás derramando, y lo que se derrama delante del Espíritu jamás es ignorado. Así que la próxima vez que llores solo, recordando que nadie te ve, que nadie sabe por lo que estás pasando, recuerda esto: sí hay alguien que ve, sí hay alguien que entiende, y sí hay alguien que responde. Tus lágrimas son oraciones sagradas que llegan directo al corazón de Dios. La traducción del Espíritu a tus palabras más débiles. Has intentado orar, pero sientes que las palabras no alcanzan. Dices una frase y luego te detienes, como si tu alma no supiera seguir. Hay dolor, pero no sabes cómo expresarlo. Hay miedo, pero no encuentras la manera de ponerlo en palabras. Tal vez solo repites el nombre de Dios una y otra vez, esperando que Él entienda lo que tú no logras explicar. Y lo más hermoso es que Él sí lo entiende. Porque cuando tus palabras fallan, el Espíritu Santo no te abandona, no te acusa, no se aleja. Al contrario, se acerca más. Y hace algo que pocos comprenden. Toma tus palabras más débiles y las traduce al lenguaje perfecto del cielo. Romanos capítulo 8, versículo 26. No es solo una frase bonita, es una realidad poderosa. El Espíritu intercede por ti con gemidos que no pueden ser expresados con palabras. No se trata de que tú debas tener las frases correctas, ni las fórmulas perfectas, ni un vocabulario espiritual elevado. Se trata de que tú estés dispuesto a abrir tu corazón, aun si lo único que puedes decir es «ayúdame». Esa palabra sencilla, dicha con sinceridad, es suficiente para que el Espíritu la transforme en una súplica ardiente delante del trono de Dios. Él no se impresiona por discursos bien construidos. Él se mueve con compasión cuando ve a un hijo que, aún sin saber cómo orar, se acerca con lo poco que tiene. No te exige claridad, solo sinceridad. No te pide perfección, solo entrega. Si todo lo que puedes hacer es quedarte en silencio, temblando en su presencia, eso ya es una oración. Y el Espíritu entra en esa oración rota, la recoge, la limpia, la llena de fuego y la presenta al Padre como un clamor puro, sin contaminación, sin distracción. Cuando te sientes incapaz de orar, no estás fallando. Estás entrando en el terreno donde el Espíritu actúa con mayor poder, porque ahí se revela tu dependencia total de Él. Ahí dejas de orar por tus fuerzas y comienzas a permitir que sea Él quien ore a través de ti.
Hay intercesiones en el cielo que nacieron de personas que creyeron que no sabían orar. Clamores que están escritos en los libros eternos, que comenzaron con frases confusas, débiles, susurradas entre lágrimas, y lo que el Espíritu presenta en tu nombre no es ignorado, no pasa desapercibido. Al contrario, es recibido con honra por el Padre que no mira la forma, sino la fe. Porque cuando tú no sabes qué decir, el Espíritu dice lo que tú ni siquiera sabías que tu alma necesitaba expresar. Él es tu voz cuando no puedes hablar. Él es tu fuerza cuando no puedes levantar la cabeza. Él es el que se pone de pie por ti cuando todo lo que puedes hacer es caer de rodillas. Así que no creas que tu oración es pequeña porque suena débil. No pienses que no fue escuchada porque no lograste terminarla. Si salió de un corazón sincero, el Espíritu ya la tomó, ya la está usando, ya la está transformando en algo poderoso. Lo que para ti fue una palabra temblorosa, para el cielo fue un grito de confianza. Y cada vez que te atreves a orar con lo poco que tienes, estás permitiendo que el Espíritu haga en ti lo que nadie más puede hacer. Convertir tu debilidad en una intercesión perfecta. La oración en la vigilia de la noche. Cuando la ciudad duerme, cuando las luces se apagan, cuando el mundo se silencia, hay un tipo de oración que nace desde lo más profundo del alma. Es esa oración que no haces por obligación, ni por costumbre, ni por rutina. Es la oración que te arranca del sueño, que te despierta sin explicación, que te llama desde dentro mientras todo parece estar tranquilo por fuera. Y aunque nadie más lo sepa, aunque parezca que estás solo en la habitación, el cielo entero está despierto contigo, porque el Espíritu Santo está ahí, velando contigo en la vigilia de la noche. Hay algo sagrado en las oraciones nocturnas. No son solo palabras lanzadas al aire, son conversaciones secretas con el Espíritu que ocurren cuando la distracción cesa, cuando el ruido baja, cuando tu corazón queda expuesto en su forma más real. En esas horas donde el cuerpo quiere descanso pero el espíritu arde, es donde el Espíritu Santo susurra cosas que no diría a plena luz del día. Porque hay revelaciones que solo se entregan en la quietud. Hay consuelos que solo llegan en la oscuridad. Hay direcciones que solo puedes recibir cuando todo lo demás está dormido. Salmos, capítulo 119, versículo 148. Dice que los ojos del salmista se adelantaban a las vigilias de la noche para meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué Dios se manifiesta con tanta intensidad en esas horas? Porque ahí se prueba la intención. Nadie ora de madrugada por apariencia, nadie se desvela para aparentar espiritualidad. En la noche solo queda lo que es verdadero, y el Espíritu responde con profundidad a lo que nace sin espectáculo. Él honra cada minuto que pasas despierto buscándolo, cada susurro que dices con voz quebrada, cada pensamiento que ni siquiera logras decir en voz alta, pero que entregas en esa intimidad cruda que solo la noche permite. En esas oraciones nocturnas se liberan batallas que nadie ve, se rompen cadenas internas, se construyen muros de protección sobre tu casa, tu familia, tu propósito. Mientras los demás descansan, tú intercedes. Mientras el mundo desconecta, tú te conectas con lo eterno. Y aunque a veces sientas que estás desperdiciando sueño, en realidad estás sembrando eternidad. Cada oración nocturna es una semilla que el Espíritu recoge y riega con su presencia. Y esa semilla, aunque nadie más la vea, dará fruto en el momento exacto. No ignores ese impulso que te despierta. No apagues ese fuego que se enciende en tu interior mientras todos duermen. Porque puede ser que justo en ese momento el cielo esté esperando tu voz. Puede ser que en esa hora oculta el Espíritu esté queriendo entregarte estrategias, respuestas, dirección, consuelo. Puede ser que en esa vigilia Él esté escribiendo junto a ti una historia que luego transformará tu mañana.
Así que la próxima vez que el sueño se corte sin explicación y sientas ese llamado silencioso a orar, no lo rechaces, no lo ignores, porque quizás el Espíritu está organizando una cita divina contigo en medio de la oscuridad. Y si aceptas ese llamado, descubrirás que no hay momento más poderoso que aquel en el que oras cuando nadie más te ve, cuando el mundo duerme, pero el cielo permanece despierto, esperándote. La belleza peligrosa de las oraciones secretas. Las oraciones secretas tienen un poder que muchos no comprenden, precisamente porque nacen fuera del escenario, lejos del reconocimiento humano. No tienen testigos, ni cámaras, ni aplausos, pero lo que las hace invisibles ante los hombres las vuelve irresistibles ante Dios. Hay una belleza misteriosa en orar cuando nadie más lo sabe, cuando no hay ningún beneficio visible por hacerlo, cuando tu alma se rinde en secreto, sin esperar recompensa inmediata. Esa clase de oración es peligrosa para el infierno, porque es imposible de controlar, imposible de corromper, imposible de detener. Jesús mismo enseñó este principio en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 6, cuando advirtió que no debíamos ser como los hipócritas que oran para ser vistos por los demás, sino que debíamos entrar en lo secreto, cerrar la puerta y orar al Padre que está en lo oculto. ¿Por qué lo secreto? Porque ahí no hay espacio para fingir. En lo oculto no puedes actuar, no puedes impresionar, solo puedes ser. Solo puedes derramar lo que realmente habita en tu interior. Lo secreto es un terreno de pureza, pero también de riesgo, porque el enemigo sabe que una persona que ora en secreto es peligrosa, no por lo que los demás ven en ella, sino por lo que carga cuando nadie más la observa. Las guerras más fuertes se ganan en habitaciones cerradas, en madrugadas silenciosas, en momentos donde el corazón se desnuda completamente ante el Espíritu. Ahí no hay palabras bonitas, solo verdad. Ahí no hay máscaras, solo hambre. Y es esa clase de oración la que Dios más honra. No porque desprecie la oración pública, sino porque valora lo que se hace cuando no hay reputación en juego, cuando nadie te está evaluando. Cuando oras no para recibir nada, sino porque no puedes no hacerlo, porque tu alma necesita hablar con Él, porque tu espíritu grita por dirección, por consuelo, por paz. Y cuando oras así, cuando oras en lo secreto, el cielo se inclina, el espíritu se mueve. Las oraciones secretas también te protegen del veneno del orgullo. ¿Cuántas veces se ha contaminado la pureza de la oración cuando se vuelve espectáculo, cuando se convierte en plataforma para demostrar espiritualidad? Pero en lo secreto no hay nadie a quien impresionar. Y por eso ahí es donde nace lo verdadero. La belleza de esas oraciones es que son entre tú y Dios, sin filtro, sin presión, sin forma impuesta. Son la expresión más sincera de tu relación con Él. Y esa belleza no es pasiva, es peligrosa, porque una persona que ora en secreto comienza a cargar autoridad en el Espíritu, comienza a escuchar al Espíritu con claridad, comienza a caminar con convicción, no porque los demás la hayan visto orar, sino porque ha sido marcada en la presencia de Dios, donde nadie más la vio. El enemigo teme a los hombres y mujeres que tienen altares secretos, porque son esos los que caminan con poder silencioso, con fuego que no necesita presentación. Así que si has estado orando en secreto, si nadie sabe cuánto tiempo pasas hablando con el Espíritu, si nadie ha reconocido tu búsqueda, no te detengas. Estás tocando el corazón de Dios de una manera que pocos entienden. Y estás formando dentro de ti una fuerza espiritual que no necesita escenario para impactar, porque lo que nace en lo secreto siempre termina manifestándose con poder en lo visible. Cuando el silencio habla más fuerte que las palabras, hay momentos en los que no dices nada, no porque no quieras orar,
sino porque ya lo dijiste todo, porque tu alma ha pasado por tanto que las palabras ya no alcanzan. Solo te quedas quieto, en silencio, respirando en la presencia de Dios. Y ese silencio, que muchos creen vacío, es a veces el clamor más fuerte que tu espíritu puede levantar, porque el Espíritu Santo no solo escucha lo que pronuncias con la boca, también escucha lo que tu corazón grita sin sonido, lo que tu alma derrama sin pronunciar una sola sílaba. En una sociedad que glorifica el ruido, que aplaude lo expresivo, lo emocional, lo visible, el silencio puede parecer debilidad o desconexión. Pero en el reino de Dios, el silencio muchas veces es reverencia, es rendición, es profundidad. Es en ese lugar donde tus pensamientos más escondidos quedan expuestos ante el Espíritu, y Él no necesita que los conviertas en frases elaboradas para entenderlos. Él ya los conoce, Él ya los siente, Él ya los carga contigo. Salmos capítulo 46, versículo 10 dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». No dice: «Hablad mucho», ni «expresadlo todo en oraciones perfectas». Dice: «Estad quietos». El Espíritu se revela en medio de esa quietud, porque el silencio no es ausencia, es presencia sin distracción. Es espacio para que Él hable sin que tú interfieras con tus temores, con tus explicaciones, con tu ansiedad. En el silencio se escuchan cosas que no podrías oír en el ruido. Muchas veces el silencio llega después de temporadas de dolor, de agotamiento, de batallas internas. Pero lejos de ser un lugar de abandono, es un lugar donde el Espíritu empieza a sanar sin necesidad de palabras. En ese silencio, Él toca lo que nadie ha tocado. Él restaura lo que no sabías que estaba roto. Él pone paz donde el ruido solo había generado confusión. Hay personas que, al no sentir la necesidad de hablar, creen que su conexión con Dios ha muerto. Pero el Espíritu te dice hoy que cuando ya no sabes qué decir, eso no significa que Él se ha ido. Significa que Él está trabajando a un nivel más profundo. En ese silencio, Él está fortaleciéndote, está rodeándote, está respirando vida dentro de ti, porque hay un lenguaje más poderoso que las palabras, la certeza de su presencia en medio del silencio. No subestimes lo que está pasando cuando no hablas. No pienses que es un tiempo perdido. Es en ese silencio donde el Espíritu te enseña a confiar sin explicaciones, a creer sin señales, a amar sin sentir. Es allí donde te despojas de todo esfuerzo humano y permites que sea Él quien haga la obra desde dentro. Es un lugar sagrado donde las emociones se calman y la fe madura. Así que si estás en silencio, si no sabes qué decir, si te sientes vacío de palabras pero lleno de peso en el alma, quédate ahí. No huyas, no te obligues a llenar el espacio, porque ese silencio está gritando más fuerte de lo que tú imaginas. Y el Espíritu Santo no solo lo escucha, lo honra, lo responde y lo transforma en comunión real con el corazón de Dios, la oración del abandonado. Hay oraciones que nacen desde el rincón más oscuro del alma, cuando te sientes completamente solo, olvidado, rechazado, sin nadie que te escuche, sin nadie que te crea. Son esas oraciones que no se elevan desde la esperanza, sino desde la ruina, que no brotan del gozo, sino del quebranto más profundo. Y sin embargo, son esas oraciones, las que nacen del abandono, las que el Espíritu Santo escucha con una cercanía que rompe toda lógica, porque cuando todos se alejan, Él se acerca. Cuando nadie te mira, Él te contempla. Cuando tú mismo dudas si tu voz vale algo, Él se sienta a tu lado y te escucha como si fueras lo único importante en el universo. David lo entendió cuando escribió en el Salmo, capítulo 34, versículo 18, que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No dice que Dios observa desde lejos.
Dice que está cerca, que está presente, que se involucra. El abandono humano no es un reflejo del abandono divino. De hecho, muchas veces, cuanto más ignorado te sientes por los hombres, más cerca está el Espíritu de ti. Porque Él no responde a tu visibilidad social. Él responde a la profundidad de tu clamor. La oración del abandonado tiene una pureza que el cielo reconoce de inmediato. No hay pretensión, no hay máscaras, solo verdad cruda. Es el tipo de oración que nace cuando ya no tienes a quien impresionar, ni fuerzas para sostener apariencias. Es la oración del alma desnuda, donde confiesas tu dolor sin saber si hay consuelo, donde hablas desde el fondo del pozo esperando que alguien escuche desde arriba. Y justo ahí, en ese lugar donde crees que nadie baja, el Espíritu Santo ya te estaba esperando. Él no necesita que tu oración sea optimista. Él no necesita que estés de pie. Él se sienta contigo en el polvo y desde allí empieza a restaurar. Muchas de las respuestas más poderosas que Dios ha desatado en la historia nacieron de personas que oraban mientras eran rechazadas, mientras eran perseguidas, mientras se sentían invisibles. Porque el abandono no limita la oración, la purifica, la enfoca, la dirige al único que realmente puede responder. Y si tú estás en ese lugar ahora, si sientes que nadie te ve, que nadie entiende tu carga, que todos los que prometieron estar se han ido, escúchame bien, el Espíritu Santo no se ha movido ni un paso. Él no te ha soltado. Él no se ha cansado de ti. De hecho, está más atento que nunca. Tu oración no es un eco perdido, es un grito que está resonando en lo alto. Y aunque la respuesta no haya llegado aún, te prometo algo, no estás solo en esta conversación. El Espíritu es experto en sostener a los que han sido olvidados, es especialista en restaurar a los que fueron dejados atrás. Él convierte tu aislamiento en altar, tu abandono en encuentro, tu soledad en habitación sagrada. No necesitas multitud para ser escuchado, solo necesitas abrir el corazón y dejar que Él entre. Y cuando lo haces, descubres que el abandono que te rompió fue el escenario perfecto para que su presencia te reconstruya desde adentro. El altar oculto en lugares comunes. Hay una idea errónea que muchos creyentes arrastran sin notarlo, que solo se puede orar en lugares espirituales, que el altar está en el templo, que la presencia de Dios se manifiesta únicamente en el cuarto cerrado con la Biblia abierta, que si no estás en un ambiente santo, tus oraciones no llegan con la misma fuerza. Pero el Espíritu Santo no opera bajo los límites del espacio físico. Él no espera que tú entres en un lugar especial para escucharte. Él transforma cualquier lugar en altar si tu corazón está dispuesto a encontrarse con Él. La cocina mientras cocinas, el baño donde lloras en silencio, el transporte público, el pasillo del hospital, el asiento del trabajo, la cama donde pasas horas sin dormir. Todos estos lugares, aparentemente comunes, pueden convertirse en altares sagrados cuando levantas una oración en secreto, cuando tu alma se conecta con Dios, aunque nadie más lo sepa. El altar no es el sitio, es la actitud. No es el ambiente externo, es la rendición interna. El mismo Jesús hablaba con el Padre en la cima de los montes, en la orilla de los lagos, en jardines, en soledad, en lugares donde no había incienso, ni lámparas, ni multitudes. Él entendía que el altar estaba donde su espíritu se alineaba con el del Padre. Y hoy, ese mismo acceso que Jesús tenía, tú lo tienes por medio del Espíritu. Él camina contigo y donde tú clamas, Él convierte ese espacio en un lugar santo. El problema no es la falta de lugares sagrados. El problema es que hemos dejado de reconocer que lo cotidiano también puede ser santo.
Hemos desconectado lo espiritual de lo real, y al hacerlo, nos hemos alejado del espíritu en los momentos más simples de nuestra vida. Pero Él quiere restaurar ese entendimiento. Quiere que descubras que puedes orar en medio de la rutina, y que Él está igual de atento que si estuvieras en un altar de fuego y adoración. ¿Sabes lo que esto significa? Que nunca estás demasiado lejos para tener comunión con Dios, que no necesitas escapar de tu realidad para entrar en su presencia, que puedes caminar en plena calle y abrir un altar en tu mente, susurrarle al Espíritu mientras cocinas, elevar un clamor mientras trabajas, llorar en silencio en el transporte y saber que ese llanto se ha transformado en incienso ante el trono de Dios. El Espíritu no está esperando a que todo esté en orden para encontrarse contigo. Él quiere encontrarte en medio del caos, en medio del desorden, en medio de la vida real. Y cuando tú levantas un altar en secreto en medio de lo común, ocurre algo glorioso. Lo ordinario se convierte en eterno. Lo invisible se vuelve palpable. Lo natural se vuelve sobrenatural. Así que deja de buscar el lugar perfecto. Ya lo tienes. Es donde estás ahora. Allí, justo allí, puedes abrir tu corazón, cerrar los ojos y decirle al Espíritu: aquí estoy. Este lugar ahora es nuestro. Y en ese instante, el cielo se abre, el altar se enciende y tu oración secreta transforma un espacio común en territorio sagrado. Cuando nadie cree en ti, el Espíritu sí. Hay momentos en los que te sientes invisible, como si tu voz no tuviera peso, como si tu oración no tuviera valor. Momentos en los que incluso las personas más cercanas a ti dudan de lo que llevas dentro. Quizás compartiste un sueño, una lucha o una carga y recibiste miradas vacías, respuestas frías o, peor aún, silencio absoluto. Es doloroso cuando la gente te subestima, cuando no creen en lo que estás orando, en lo que estás esperando, en lo que estás soportando. Pero el Espíritu Santo no necesita convencerse de tu valor. Él ya cree en ti. Siempre lo ha hecho. El Espíritu te conoce más de lo que tú mismo te entiendes. Él ha visto tus pensamientos más profundos, tus intenciones más sinceras, tus batallas más intensas. Ha escuchado cada oración que pronunciaste con fe y cada palabra que dijiste temblando. Y mientras otros te miraban con escepticismo o indiferencia, Él ya estaba intercediendo por ti, validando tu clamor, dando testimonio de lo que nadie más quiso ver. Jesús experimentó esa incredulidad también. En Marcos capítulo 6, versículo 4, dice que en su propia tierra no fue honrado, que incluso sus familiares lo rechazaron. Si Él, siendo perfecto, fue despreciado por los suyos, ¿cuánto más nosotros viviremos ese tipo de abandono? Pero en medio de esa falta de reconocimiento, el Espíritu nunca se apartó de él, y lo mismo sucede contigo. La oración que haces cuando te sientes menospreciado tiene un peso especial en el cielo. Porque cuando oras, sin ser visto, sin ser reconocido, sin ser validado, lo haces solo por amor, solo por fe, solo por necesidad de estar cerca de Dios. Y esa clase de oración no está contaminada por orgullo ni motivaciones humanas. Es pura, es cruda, es verdadera. El Espíritu Santo ve lo que los demás ignoran. Ve tu perseverancia cuando todo te dice que te rindas. Ve tu obediencia cuando nadie te aplaude. Ve tu fidelidad en lo secreto. Y cuando los demás no creen en ti, Él te recuerda las promesas de Dios. Él te afirma, Él te sostiene. Él te recuerda que no fuiste llamado por hombres, que tu valor no depende de los likes, de las respuestas, de los reconocimientos. Tu valor está en que fuiste sellado, habitado y acompañado por Él. No necesitas la validación de quienes no pueden ver tu corazón. Necesitas la voz del Espíritu, esa que te dice en lo íntimo: sigue, yo estoy contigo.
no estás solo, yo sí creo en ti. Esa voz vale más que 1000 afirmaciones humanas. Esa voz es la que te levanta cuando el rechazo te derrumba. Así que la próxima vez que te sientas ignorado, descalificado o minimizado, recuerda esto. Tu oración no necesita una audiencia. Ya tienes al único que importa. El Espíritu Santo está de tu lado no como observador, sino como aliado. Él camina contigo cuando todos se alejan, cree en ti cuando tú mismo dudas, y cuando clamas en secreto, Él grita en el cielo a tu favor. La oración que te cambia a ti antes de cambiar las circunstancias. Muchas veces oramos esperando que Dios mueva las montañas, que transforme aquello que nos duele, que rompa las cadenas que nos atan o que abra las puertas que tanto deseamos cruzar. Pero hay una dimensión más profunda, una que muchas veces pasamos por alto. Hay oraciones que no cambian lo que está a tu alrededor de inmediato, porque primero están destinadas a cambiar lo que está dentro de ti. El Espíritu Santo sabe cuándo la verdadera transformación comienza en tu interior, no en el mundo exterior. Hay un momento sagrado en la vida de cada creyente cuando, después de pedir por tanto tiempo que Dios cambie una situación, te das cuenta de que lo que Él estaba haciendo todo ese tiempo era cambiarte a ti, cambiar tu forma de ver, cambiar tu corazón, romper tu orgullo, encender tu humildad, enseñarte paciencia, profundizar tu fe. Esa es la clase de obra que el Espíritu realiza en secreto cuando estás en oración, cuando no hay ruido, cuando no hay espectadores. El Espíritu no desperdicia ninguna oración, pero tampoco responde solo para darte lo que pediste. Él responde para darte lo que realmente necesitas, incluso cuando tú no lo sabes. Hay circunstancias que persisten no porque Dios no escucha, sino porque todavía hay algo que necesita ser transformado dentro de ti. A veces, la oración más poderosa no es la que cambia tu situación, sino la que cambia tu corazón para enfrentarla de una manera nueva, con fuerza, con mansedumbre, con discernimiento. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 8 al 9, Pablo cuenta cómo oró 3 veces para que el Señor quitara de él un aguijón que lo afligía, y Dios no lo quitó. En vez de eso, le respondió: «Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esa respuesta no resolvió el problema externo de Pablo, pero lo cambió internamente, lo hizo fuerte en su fragilidad, lo hizo libre, incluso dentro de su limitación. Es en ese tipo de oración donde el Espíritu actúa con mayor intensidad, cuando ya no estás buscando un resultado, sino una transformación, cuando ya no se trata solo de que Dios haga algo por ti, sino de que haga algo dentro de ti. Es ahí donde el carácter es moldeado, donde la fe es refinada, donde tu espíritu se alinea al de Cristo. Y cuando la transformación ocurre dentro de ti, tu entorno puede seguir igual, pero tú ya no lo ves con los mismos ojos. Tú ya no reaccionas igual. Tú ya no caminas con la misma debilidad. Y muchas veces es justamente después de que tu corazón cambia que las circunstancias también comienzan a moverse, no al revés. El Espíritu Santo escucha tu oración, pero más que escucharte, Él te forma. Él te madura, Él te revela que no viniste a esta vida solo para sobrevivir a problemas, sino para ser transformado en medio de ellos. Y cada vez que oras, estás abriendo espacio para que esa transformación suceda. Así que no te desesperes si tu situación no cambia aún. Pregunta al Espíritu: ¿qué estás cambiando dentro de mí? Porque esa respuesta puede ser el milagro más grande que aún no viste, pero que ya está ocurriendo. El Espíritu que guarda cada susurro. Hay palabras que no llegan a convertirse en oraciones audibles. Hay suspiros que se pierden en medio de la noche, pensamientos que rozan el alma, pero no alcanzan a cruzar los labios. Hay lágrimas silenciosas, deseos sin forma, anhelos que parecen débiles, pero que se elevan con fuerza hacia el cielo.
Y es allí donde actúa el Espíritu Santo, en ese espacio invisible entre tu necesidad y el sonido. Él está presente en el susurro, en lo que ni tú mismo sabes expresar con claridad. Cuando crees que tus oraciones son demasiado pequeñas, torpes o desorganizadas, el Espíritu las recoge. Él no necesita elocuencia, ni te juzga por la forma en que hablas. Él mira la intención detrás del susurro, la profundidad detrás del gemido, la verdad que no se atreve a salir en voz alta. Romanos capítulo 8, versículo 26 lo dice de forma clara. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene. Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Eso significa que tu oración no se limita a lo que sabes decir. Hay un poder sobrenatural que toma lo que hay dentro de ti y lo convierte en una intercesión perfecta. Cada vez que cierras los ojos y no sabes qué decir, pero solo suspiras, piensas, tiemblas o lloras, el Espíritu está ahí. Él no solo te consuela, también te representa. Él se convierte en tu voz cuando tú no puedes levantar la tuya. Y más aún, el Espíritu guarda cada susurro. Nada de lo que sale de tu corazón se pierde. Es como incienso que sube, como un mensaje cifrado que solo Él puede interpretar, decodificar y entregar al Padre con precisión celestial. No importa si lo hiciste en medio del cansancio, en la cocina mientras lavabas platos, en un baño con la puerta cerrada, en el metro camino al trabajo o acostado en una cama de hospital. Lo que susurraste, pensaste o apenas lograste articular fue registrado. Y no fue registrado en una agenda olvidada, sino en el corazón de Dios mismo. Hay oraciones que nadie escuchó, que ni tú recordaste haber hecho, pero el Espíritu sí las oyó y las está llevando ante el Padre. Tal vez no sientas nada. Tal vez sigas esperando una respuesta, pero el silencio del cielo no significa olvido. Significa trabajo oculto. Mientras tú duermes, el Espíritu sigue intercediendo. Mientras tú dudas, Él sigue creyendo por ti. Mientras tú callas, Él sigue hablando en tu nombre. Por eso no te calles por miedo a no saber orar. No esperes a tener las palabras correctas. Habla como puedas, piensa como puedas, susurra como puedas. Porque tu oración no depende de tu habilidad, sino de la fidelidad del Espíritu que la guarda, la traduce, la transforma y la presenta ante Dios. Las respuestas que nacen en el silencio. El ser humano ha sido educado para creer que las respuestas de Dios siempre vienen acompañadas de señales visibles, ruidos estruendosos o milagros que rompen el curso natural de las cosas. Pero el Espíritu Santo opera en otro ritmo. Él no está sujeto al calendario humano ni a la necesidad de validación exterior. Él trabaja en el silencio, en la pausa, en ese espacio donde tú ya no estás hablando pero sigues esperando. Y es precisamente ahí, cuando nadie ve tu fe, que empiezan a nacer las respuestas más profundas. Cuando oraste y sentiste que nada ocurrió, fue porque algo estaba siendo preparado. Cuando lloraste solo y sentiste que el cielo no te escuchaba, fue porque en lo invisible ya se estaba moviendo el plan. Las respuestas no siempre caen como rayos, algunas brotan como semillas, y esas semillas germinan cuando tú sigues creyendo aún sin ver. La verdadera fe no es la que celebra el milagro, sino la que lo espera en medio del silencio. Porque en ese lugar de quietud, el Espíritu Santo está más activo de lo que imaginas. Él escucha la oración silenciosa y comienza a alinear circunstancias, cambiar corazones, remover obstáculos que tú ni siquiera sabías que existían. A veces estás orando por un trabajo y Él está preparando tu carácter. A veces clamas por una respuesta y Él te responde con una transformación interior. Las respuestas del Espíritu no solo cambian lo que te rodea, sino que cambian lo que habita dentro de ti.
Y cuando la respuesta llega, casi nunca lo hace como tú esperabas. No viene en el paquete que pediste, ni con el rostro que imaginaste, pero viene. Y al mirar hacia atrás, entiendes que cada segundo de silencio fue una incubadora. Cada día sin respuesta fue una preparación. Cada noche sin consuelo fue una tierra donde se sembró una promesa. Lo que el Espíritu hace en el secreto, un día se manifestará en lo público. Lo que tú lloraste en privado, un día será tu testimonio en voz alta. Pero primero necesitas confiar en la respuesta que nace, no silencio. Porque es allí donde o Espírito opera com mais poder. Ele não precisa de barulho para agir. Ele só precisa do teu coração disposto a continuar crendo mesmo sem ver, mesmo sem ouvir, mesmo sem sentir. Tua oração não foi em vão, nenhuma delas. Porque enquanto você se perguntava se Deus estava te ouvindo, o Espírito já estava trabalhando na resposta. E quando essa resposta chegar, você entenderá que o silêncio não era ausência, era construção. Caminhar na força da oração secreta. Há uma força silenciosa que habita aqueles que oram em segredo. Não é uma força visível aos olhos do mundo, não se traduz em aplausos nem em reconhecimento, mas ela molda o caráter, sustenta a alma e dá firmeza ao espírito. Essa força nasce não da quantidade de palavras ditas, mas da qualidade da intimidade com o Espírito Santo. É o tipo de força que ninguém consegue explicar, mas todos conseguem perceber. Quem ora em secreto carrega um tipo de coragem que não depende de circunstâncias favoráveis. Não é uma coragem emprestada do otimismo ou da motivação momentânea. É uma coragem que vem da convicção de que Deus ouviu cada sussurro, cada lágrima, cada súplica que foi feita longe dos olhos humanos. Essa pessoa pode passar por tempestades e continuar firme. Pode ser mal compreendida, esquecida ou ignorada pelos homens, mas anda com a convicção de que não está só. A oração secreta se torna um lugar sagrado dentro de quem ora. Um altar vivo, escondido, mas real. E desse altar brota uma conexão com o Espírito Santo que alimenta o espírito, clareia a mente e fortalece o corpo. Quem cultiva essa prática não precisa provar sua fé a ninguém, porque já foi aprovado no oculto. A força que ele carrega não se manifesta em gritos, mas em constância. Não se vê nos holofotes, mas na resistência silenciosa diante do caos. A pessoa que ora em secreto desenvolve uma sensibilidade profunda à voz do Espírito. Sabe quando parar, quando avançar, quando calar e quando falar. Porque aprendeu, na intimidade da oração, a reconhecer os toques sutis de Deus. E por mais que o mundo esteja em confusão, por mais que tudo pareça ruir ao seu redor, ela permanece firme, guiada por uma força que não é dela, mas que nela habita. Esse tipo de força é o que sustenta os que permanecem de pé quando todos caem. É o que mantém acesa a chama da fé quando tudo ao redor é escuridão. É o que permite perdoar o imperdoável, amar o que parece não ter retorno, continuar quando tudo grita, pare. E essa força não se adquire em livros, nem em conferências, nem em discursos emocionantes. Ela nasce no lugar secreto, no quarto fechado, na madrugada silenciosa, onde só você e o Espírito Santo estão presentes. É nesse lugar que o Espírito Santo revela estratégias, ministra cura, traz consolo e derrama sabedoria. E quanto mais você se derrama diante dele em oração, mais ele te reveste com uma força que não tem origem humana. Uma força que não depende de cenário, de aplausos ou de resultado imediato. Uma força que não se esgota, porque vem de uma fonte inesgotável. A presença viva de Deus dentro de você. Quando você ora em segredo, você está se alinhando com os céus. E essa aliança invisível transforma tudo.
Ela muda como você vê os problemas, como você enxerga a si mesmo, como você responde aos desafios da vida. E mesmo que ninguém saiba o quanto você tem orado, o quanto você tem chorado, o quanto você tem clamado, você andará com uma firmeza que causará impacto. Porque a oração secreta não apenas toca o coração de Deus, ela transforma o seu próprio coração. E um coração transformado carrega uma força que nenhum vento pode derrubar. Continue orando em segredo. Continue falando com Deus quando ninguém vê. Continue confiando mesmo quando tudo parece em silêncio, porque o Espírito Santo está te moldando por dentro para que você caminhe com uma força que o mundo nunca poderá entender, mas jamais poderá negar.